Santa Misa es un, pues, es es un culto que le damos a Dios y que también pues, es un alimento para nosotros en todos sentidos. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que significa la Santa Misa y, cómo nos ayuda a nosotros a vivir con más devoción la Santa Misa. Entonces voy a empezar con el tema. Pues cuando hablamos de la Santa Misa, para todos los católicos, todos los que estamos aquí somos católicos, el domingo es un día de fiesta, es el día del Señor, Dominus, domingo, día del Señor. Estamos alegres, nos ponemos nuestra mejor ropita, vamos bien arregladitos a la iglesia. Normalmente no trabajamos, algunos sí trabajan porque pues, muchos que estamos en el área de turismo, pues sí trabajamos el domingo. Yo conozco una empresa en Estados Unidos que se llama Chicken Filet. Chicken Filet es una empresa de comida de pollo, muy famosa y muy bonita la forma en que está organizada. Y ellos no trabajan el domingo. Su dueño es católico y decidió decir a los empleados, decir, oye, el domingo tienes que dedicarle al Señor. Y así lo dice en muchos de sus escritos que tiene y todo lo que hace esa empresa. Pues no trabajamos el domingo. Tenemos tiempo para estar con la familia porque ese día celebramos algo muy grande. Y este es que Jesús resucitó. O sea, Jesús, el domingo de resurrección, pues es que Jesús resucitó. Su día de muerte de Jesús fue el viernes, el sábado fue el sábado de gloria y el domingo fue el domingo de resurrección. Pues Jesús resucitó ese día y pues celebramos en ese día la resurrección del Señor. Si todos los domingos del año celebramos la resurrección de Jesús, o sea, no es de que nada más es el domingo de Pascua, sino es todos los domingos. O sea, no es solamente después de Cuaresma viene la Pascua y el domingo de resurrección es el domingo de Pascua. Y ese domingo, pues es el más importante del año, pero todos los domingos celebramos la resurrección del Señor. Y bueno, pues entre semana también uno puede vivir ese momento de la Santa Misa, la resurrección de Cristo, porque se vuelve otra vez a repetir el sacrificio del Señor en la misa. Entonces, la misa, ¿y qué es la misa? La misa es una fiesta, porque ¿por qué hacemos la fiesta? ¿Por qué razón hacemos la fiesta de la resurrección del Señor? Porque gracias a que Jesús resucitó, todos los hombres podemos salvarnos. O sea, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, yo no. Ok, perdón. Es que ahí vi que había una. Porque todos los hombres podemos salvarnos. O sea, después de morirnos, podemos ir al cielo y vivir ahí para siempre con Dios. Claro que tenemos que festejar eso. O sea, si Cristo nos dio la resurrección y nos dijo que todos los hombres se pueden salvar creyendo en Él, cuando moramos, pues podemos ir al cielo. Y la Santa Misa es como un previo, algo que vamos a poder tener si cumplimos con todos los mandamientos, si cumplimos con los sacramentos, y bueno, es lo que hemos visto en este curso básico. Entonces, esto de festejar, pues es que la Santa Misa, cuando la vivimos bien, hay un punto que anoté de un libro que dice, más vale una misa en vida, fíjense, más vale una misa en vida que 1000 ofrecidas por la misma persona después de su muerte. O sea, ¿cuántas personas dice, voy a ofrecer la Santa Misa por fulano de tal, que ya murió? Y compramos a lo mejor algunos de los ofrecimientos que dan las iglesias, de los algunos iglesias religiosas, grupos religiosos que ofrecen
las misas por el sufragio de ciertas almas, de ciertas personas, y les regalamos a las esos sufragios o esas misas. Le decimos, te ofrecimos 10 misas por el alma de fulano de tal. Y bueno, pues aquí dice que más vale una misa en vida que 1000 ofrecidas por la misma persona después de su muerte. O sea, la misa vivida, o la misa que uno va, pues tiene muchas gracias y le ayuda mucho al alma de cada uno de nosotros, pues a salvarnos, a ir más rápido al cielo. Además, es la misa, y voy a poner 3 puntos de lo que es la misa. La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor. O sea, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Eso significa que Jesucristo, al irse de este mundo, no quiso dejarnos, no nos dejó un cuadro o una estatua suya, sino el estar de verdad presente en cada misa que se celebre. Hagan de cuenta que se renueva el sacrificio de Jesucristo cada vez que se ofrece la Santa Misa. Ahí se ofrece en cuerpo y en sangre. La Sagrada Hostia, la Sagrada Eucaristía, pues es el cuerpo de Cristo. Cuando el Padre te da la Sagrada Eucaristía, te está dando el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno va a la misa, pues va a recordar ese memorial del sacrificio de nuestro Señor. O sea, por eso la Santa Misa es memorial. En San Agustín en sus escritos decía que el que participa en la Santa Misa no pierde el tiempo, sino que gana muchas gracias para esta y para la otra vida. O sea, cada vez que uno va a la Santa Misa, va obteniendo gracias, va creciendo en santidad y pues le sirve para la otra vida. O sea, siempre tener esas gracias para la vida eterna, pues sería magnífico que si ya la estás viviendo en esta vida, que depende de ti, depende de cada uno de nosotros. Segundo, la misa es un banquete. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, nuestra alma necesita comer a Jesús para ser feliz y ganar el cielo. Ahora con la pandemia, pues muchos piensan que el oír misa a través del internet, pues ya lo hicieron, ya lograron cumplir con el mandamiento, pues el mandamiento de oír misa los domingos y fiestas de guardar. Y no es lo mismo que tú vayas a oír una misa por internet, a ir al banquete de la misa físicamente, en presencia, donde estás recibiendo y donde estás comulgando a Jesús, que viene a nuestra alma, que es parte de pues, lo que buscamos. También San Agustín decía que todos aquellos pasos que uno da por ir a la misa son escritos y contados por un ángel. Cuando uno va hacia la misa, o cuando va en el carro, o cuando va a pie, pues los ángeles te van acompañando. Por cada paso Dios te dará un premio en esta y en la otra vida. O sea, cada sacrificio que tú hagas para ir a la misa, para recibir ese banquete que es la Eucaristía, Dios te va a recompensar en esta vida y en la otra vida eterna. El participar devotamente en la misa y ver la Sagrada Hostia ahuyenta al demonio del pecador. O sea, aunque tengas pecados veniales, con la Sagrada Eucaristía te los va a perdonar Dios. O sea, es una cantidad abundante de beneficios y de bienes que recibes. Y tercero, la misa es un sacrificio. La misa, la iglesia nos enseña que en cada misa se vive realmente el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo se ofrece a morir por nosotros y a perdonar nuestros pecados. O sea, el santo sacrificio de la misa no solamente ayuda a las almas del purgatorio, sino es el medio más eficaz para disminuirles el tiempo de su purificación en el purgatorio. Yo tengo la costumbre, y es algo que les digo, de algo que yo hago personalmente, es cuando estoy en el orfetorio y están hablando de
están ofreciendo por los difuntos la misa, yo tengo una lista de amigos y de personas y de parientes y mis papás y mis suegros, los tengo en la lista y los repito uno por uno, son más de 20. Y en ese tiempo que cuando están hablando, están ofreciendo la misa por los difuntos, estoy repitiendo todos los difuntos de los cuales yo tengo, muchos ya estarán en el cielo, pero esto me ayuda a reconfortarme a que esas personas, si están en el purgatorio, se van a salvar. Les va a ayudar, les va a disminuir el tiempo de estar ahí. Entonces es un medio muy importante como para ayudar a otros y ayudarte a ti. O sea, es memorial, es banquete y es sacrificio. Entonces, estas tres ventajas o beneficios que la misa te da, pues lo puedes aprovechar para ti y para los otros, para gente que ya está o en el purgatorio o está en el cielo. O sea, esos que están en el cielo, pues te van a ayudar después a ti cuando tú ya estás, si estás en el purgatorio. Entonces, de alguna manera, la Santa Misa te va a ayudar a crecer en gracia, en vivir en esta vida pues con más devoción y poder realmente estar muy pendiente en todas las partes de la misa. Ahorita vamos a hablar precisamente de eso, de las partes de la misa y por qué vamos a la misa. ¿Para qué vamos a la misa? Cuando los católicos vamos a la misa, primero, lo más importante que en ella vamos a alabar a Dios. Alabamos a Dios. O sea, le decimos que Él es lo más grande que existe, que le amamos y que le respetamos. O sea, para nosotros, con la asistencia devota a la Santa Misa, rindes el mayor homenaje a la humanidad santísima de nuestro Señor. O sea, estamos rindiendo homenaje, le alabamos al Señor. Segundo, vamos a la misa a dar gracias. Y damos gracias por todos los beneficios que recibimos, por todas las cosas buenas que nos ha dado Dios. ¿Por qué no dar gracias en la Santa Misa? Que ahí está viviéndose el sacrificio de nuestro Señor y está Dios presente en cuerpo y en sangre, en alma y divinidad, ahí está. Entonces, pues damos gracias por todos los beneficios que hemos recibido, por todas las cosas buenas. Tercero, vamos a pedir perdón. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que fallamos muchas veces y que las veces que hemos ofendido a Dios o que le hemos omitido en cosas que debemos de hacer, pues esos pecados o esos pecados veniales o también mortales, graves, pues solo se confiesan, se perdonan en la confesión, pero también por esos pecados que hemos cometido y que hemos confesado, también debemos de pedir perdón, aunque ya nos haya perdonado el sacerdote. En la Santa Misa nos ayuda mucho a pedir perdón. San Anselmo, en una de sus homilías, en uno de sus escritos, decía que una misa sobrepasa y es más grande que todas las oraciones en cuanto a la remisión de la culpa y de la pena. Pues ahí la Santa Misa nos ayuda a que con estas oraciones nos dé la remisión de las culpas y penas. Por eso tenemos que ir a la misa con el sentido de ser perdonados. O sea, pedimos perdón a Dios y estamos seguros que Dios nos va a perdonar. Y cuarto, vamos a la misa para nos ofrecemos nosotros mismos a Dios. O sea, le ofrecemos porque le amamos y le prometemos que vamos a tratar de ser mejores. ¿Qué le ofrecemos? Pues le ofrecemos nuestras acciones, les ofrecemos nuestros rezos, les ofrecemos pues la fe, la esperanza, la caridad al prójimo, todo lo que hacemos con los demás. Cada uno sabemos qué es eso que Jesús quiere que cambiemos. Sabemos cuáles son nuestros defectos, nuestras debilidades,
y le podemos ofrecer que vamos a cambiar en eso. Y normalmente Jesús le dice, bueno, eso es lo que tienes que hacer, es la voluntad de Dios. Pues nosotros le podemos ofrecer aquello que estamos batallando. San Agustín decía que el que participa en misa entera, no le faltará el sustento necesario y alimentos para su cuerpo. Pues le podemos ofrecer que nos alimente el alma, que nos alimente el cuerpo, que no nos deje desamparados, que nos ayude en tal cosa. Le ofrecemos las acciones que vamos a hacer por él. Así como damos gracias y le pedimos perdón, le ofrecemos nuestras acciones, nuestros actos. Cada uno sabe qué es lo que quiere que cambiemos, Jesús. Y quinto, en la misa también pedimos que nos ayude. Y pedimos que nos ayude. Recuerda que nosotros solos no podemos lograr muchas cosas. Como decía San Agustín, Dios que te crió sin ti, no te salvará sin ti. O sea, tenemos a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, pedimos ayuda, pero tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Con la ayuda de Dios sí podemos, pero hay que ponernos en sus manos y hay que hacer las cosas que debemos hacer. Entonces, pues, esos 5 como formas de para ir a la misa, pues vamos a alabar, vamos a dar gracias, vamos a pedir perdón, vamos a ofrecernos y vamos a pedir ayuda. Esos son los 5 grandes temas que tenemos que ver, que buscar, que cumplir en la Santa Misa. Cuando uno va a la misa, tiene que tener muy claro esos 5 fines de la misa. O sea, tenemos que buscar estar pensando en esos 5 fines. O sea, como para anotarlos y tenerlos presentes cuando uno va a la misa, tener presente esos 5 puntos. Alabar, dar gracias, pedir perdón, ofrecernos y pedir ayuda. Bueno, pues esas son las 5 formas por las cuales vamos a la misa. ¿Y cómo es la misa? Cuando uno va a la misa, pues ve 2 grandes partes tiene la misa. La primera parte es la liturgia de la palabra, donde se ven las lecturas, donde se empieza con una serie de lecturas ahorita vamos a hablar un poquito de los temas, de todo lo que se ve en la liturgia. Y segunda parte es la celebración eucarística, que es lo más importante, la celebración eucarística, donde con las palabras del Padre, pues se convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues vamos a explicarles un poco lo que hacemos en cada una de ellas. ¿Qué se hace en la liturgia y qué se hace en la celebración eucarística? Pues bueno, lo primero, cuando uno llega a la misa, en la primera parte de la misa nos preparamos para recibir el mensaje de Cristo. ¿Cómo nos preparamos? Pues nos preparamos, primero, pedimos perdón. Perdón a Dios cuando el Padre empieza a rezar, el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y así va el rezo con el cual uno se prepara con Dios para la Santa Misa y es un poco de decir, Señor, yo he pecado contra ti y he hecho, y entonces hasta te golpeas 3 veces el pecho, donde por mi culpa, por mi grande culpa, y este tipo de manifestación de perdón a Dios, pues nos ayuda a prepararnos para la misa. Después viene gloria a Dios en el cielo. Es una oración que le decimos a Él, que es lo más grande, que lo respetamos, a Dios en el cielo y en la tierra, y paz en los hombres. Y está todo el rezo de la gloria a Dios. Es el rezo completo de por qué le damos a Dios esa grandeza y ese respeto que tiene por nosotros. Entonces nosotros respetamos al Señor con esa gloria. Y después que viene, después de gloria, nos preparamos para escuchar los mensajes de Jesús. Los domingos son 3 lecturas y en 3 semanas son 2 lecturas. Todas de ellas tomadas de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la primera lectura consiste en algunos mensajes que fueron escritos muchos años antes de que naciera Jesús. Es el Antiguo Testamento. Se toman del Antiguo Testamento. Esta primera lectura, pues, habla de muchos historias de aquellos
profetas y aquellos que hablaban ya de que venía un Dios y que les habla de la venida del Mesías. Y esos escritos pues son muy ricos y pues son muchos libros, son cerca de 40 libros que se van dando a lo largo del año y cada año cambian, tienen el A, el B y el C, son tres como, como conjuntos de lecturas y se van cambiando cada año. Primero es el A y luego viene el B y luego el C cada año. Entonces empieza las primeras lecturas con ahora con el primer domingo, bueno, empieza con el año litúrgico, ahora empieza con el Adviento, que es la venida, y luego ya ahí empieza toda la liturgia de la palabra y empieza el año, primero va a ser el primer domingo de Adviento, que fue el día 28 de noviembre. Y normalmente siempre es a finales de noviembre es cuando empieza el Adviento. Entonces, la primera lectura empieza con un mensaje del Antiguo Testamento y la segunda lectura normalmente son libros de los apóstoles de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, pero son escritos de los apóstoles. No son los evangelios, son los escritos, son lecturas de San Juan a los teolonicentes y San Juan, o sea, San Pablo a tales grupos, o sea, son lecturas que se van dando a lo largo del año y están muy interesantes también irlas conociendo. Esta segunda lectura solamente se da los domingos y en 3 semanas se da solamente la primera lectura. Y luego viene el Evangelio. A ver, yo creo que están abriendo los micrófonos. Tenemos que cerrar los micrófonos. Voy a cerrar algunos micrófonos porque se están escuchando. Si no les importa, les cierro los micrófonos. Ok, ya me cerraron. Bien, entonces el Evangelio nos cuenta la vida de Jesús. Es el Nuevo Testamento, los Evangelios, los 4 evangelistas, y nos dice el cómo quiere Él que los hombres nos portemos y lo que debemos de hacer para salvarnos. Esta es la lectura más importante y eso la escuchamos de pie. Antes de empezar el Evangelio, pues viene el aleluya. Aleluya es como alégrate, que ya viene la palabra de Dios. Y es el aleluya, te preparas para el Evangelio, que ya lo rezas de pie. Ahí cuando cantan el aleluya, es cuando uno se pone de pie y luego viene el Evangelio, que el Evangelio normalmente siempre lo lee el sacerdote. Y es la lectura más importante y eso lo escuchamos así. Después viene el sermón, o sea, la homilía del Padre, donde Él nos explica las lecturas y nos da consejos. Y nos dice al final, pues, que meditemos sobre esas palabras y nos da unos minutos para meditar y ver cómo las aplicamos en nuestra vida. El sermón, pues, normalmente debe durar muy poco. Algunos padres se cuelgan y hacen un sermón un poco más largo y, bueno, los domingos o los días de fiesta, después de la homilía, rezamos el credo donde decimos todo lo que creemos los católicos, que son los dogmas de fe que ya vimos en el curso y que vimos en detalle, pues estas partes del credo, en lo que debemos de creer, y bueno, lo rezamos. Algunas veces el padre hace preguntas sobre lo que cree y uno dice, pues sí creemos, también se vale ese rezo. Y al final de esta parte de la misa, de la liturgia, de la palabra, todos pedimos a Dios por diferentes cosas, son las peticiones, ¿no? Cuando ya el Padre pues pide por las familias, pide por los gobernantes, pide por los que están pasando dificultades, y etcétera, etcétera. O sea, ya hay una serie de rezos sobre este tema y al final cada uno de nosotros pues les contestamos, te rogamos, Señor. Y normalmente esas peticiones al final pues puede decir oremos por todas las intenciones de cada uno de nosotros
y pues ahí uno puede pensar en sus peticiones, en sus necesidades, y pues todo el mundo contesta, te rogamos, Señor. O sea, ahí Dios está presente y Dios nos está dando, como confirmando que eso que le estamos pidiendo al Señor se cumpla, se logre. Y bueno, pues estos son, hasta aquí la liturgia. Una vez que termina las peticiones, lo que estamos pidiendo al Señor, viene la celebración eucarística. Y ahora es el ofertorio. Es decir, a veces los padres dicen, bueno, pues ahora vamos a continuar con el ofertorio. Una vez que termina la homilía, entonces viene el ofertorio, que es la celebración eucarística. Esta es la segunda parte de la misa, y lo más importante es que en ella el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo primero que se lleva al altar son las ofrendas. Entonces, normalmente pues es el pan y es el vino. O sea, el Padre bendice esas ofrendas, se preparan en ese momento. O sea, el pan se mezcla con una cucharita pequeña de agua, y el pan, pues, el vino, perdón, y el pan pues ya viene con las hostias. Normalmente traen un copón adicional para que los que vayan a comulgar puedan comulgar con esas hostias que vayan a estar benditas durante la consagración. Bueno, pues esto se lleva a las ofrendas. Después el Padre se lava las manos, y esto lo hace para recordar que su alma debe estar limpia. Y lo dice el Padre así, cuando está levando: lávame, Señor, de mis culpas, y quede yo limpio de mis pecados. Así lo dice en voz baja, pero así está dando a entender pues que el Padre, nuestro Señor, le está curando, le está perdonando, y se lava las manos para decir también: en mi alma quiero estar limpio. Y este es una manifestación de piedad, de recogimiento para poder prepararte a la consagración. Un poco antes de todo esto, cuando estás haciendo el ofertorio, un poco cuando termina la homilía, yo quiero regresar un poquito, también es la colecta pues, de la limosna. Eso también se da antes de la consagración o antes de la celebración eucarística. En ese inter es donde se hace la colecta. Bueno, pues llegamos al momento sublime, que es la consagración. Es la parte más importante, y en ella el Padre repite las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena. Y entonces el pan y el vino se convierten de verdad en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, pues cada uno primero pues consagra el pan, convirtiéndolo en cuerpo de Jesús, y uno, bendito sea, bueno, primero lo ofrece y luego ya lo convierte. Y esta es la forma en que se hace la consagración. El vino se convierte en la sangre de Jesús. O sea, cuando ya termina de consagrar el pan en el cuerpo, ahora el vino lo consagra en la sangre de Jesús. Y pues creemos, o sea, hay muchos milagros eucarísticos en el mundo, donde personas que no creían, pues hubo unas manifestaciones de hostias que salieron sangre de la hostia. O sea, a mí me tocó ir en un lugar en Oviedo, allá en Italia, donde está un milagro eucarístico, y también la sangre, y es una sangre de humanos, que era el vino, y se convirtió en esa sangre, y un padre que no creyó, pues ahí se le convirtió, y ese sigue vivo después de cientos de años, y está todavía ahí en un lugar dentro de una iglesia. Bueno, pues la consagración o sea, tenemos que creer, es una verdad de fe, y que realmente la hostia que el Padre toma ya es el cuerpo de Jesús, y la sangre también. En Estados Unidos muchas iglesias te dan la comunión, ahorita no por la pandemia, pero antes de la pandemia te dan en las dos especies, y tomas la hostia y luego vas con otro ministro, y el ministro te da a tomar el cáliz. Ahora, pues, por la pandemia, pues se dejó de usar, porque pues no puede estar tomando la misma cáliz, pero sí, antes de la pandemia lo hacíamos. Después rezamos, cuando ya termina la consagración,
pues ya tienes el cuerpo y la sangre de Jesús ahí en estos copones, en este cáliz, y después rezamos el Padre Nuestro. Viene el Padre Nuestro, es una oración que Jesús nos enseñó, y con esto nos afirma que Dios es nuestro Padre y que está en los cielos, y rezamos todo el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino, y es como repetir aquello que Jesús nos enseñó sobre la celebración eucarística y sobre el Padre de nosotros. A continuación, después del Padre Nuestro, viene a darnos la paz. Todos nos damos de señal, orar, pues de mano no, pero sí de cabeza, podemos inclinar la cabeza dando una señal de amor que debe de haber entre todos los hermanos, en todas las personas que estamos ahí en la iglesia. Pues algunos nos ponemos las manos en el corazón y damos la paz, así, con diciendo, pues no te puedo tocar la mano, pero te doy la paz con todo el corazón. Y bueno, pues así celebramos. Al final viene algo muy importante. O sea, una vez que nos dimos la paz, pues viene ya el Padre puede decir, pues vayan haciendo filas para recibir la comunión. Y la comunión, imagínate poder recibir al mismo Jesús en tu alma. Está recibiendo el alimento a tu alma, así como nos alimentamos con comida para el cuerpo, pues la hostia consagrada, donde está Jesús realmente presente, ahí en esa hostia, en ese pedacito, a veces que se acaban las hostias y el Padre tiene que dividir la hostia en 4 partes y darnos una cuarta parte de la hostia, pues ahí está en ese pedacito Jesús. En cualquier hostia o pedacito de hostia, ahí está Jesús en tu alma y lo recibes con toda piedad y con toda seguridad de que está Dios ahí y que lo vas a recibir, el cuerpo de Jesús en tu alma, en tu corazón. Los últimos momentos son tal vez los más dulces de toda la misa. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús y lo tenemos en el corazón. Podemos platicar con Jesús, podemos contarle nuestras cosas, pedirle su ayuda, ofrecerle lo que estamos haciendo, pedirle que me ayude para un amigo. O sea, tantas cosas que le tenemos que pedir, que a veces la gente cuando termina la misa, porque ya después de la comunión ya se dan los últimos rezos y la gente se va despaverida, o sea, ya terminó, qué bueno, y se va. Cuando todavía tenemos a Jesús adentro, todavía no se consume. Entonces es muy recomendable todavía quedarnos ahí unos 5 o 10 minutos después de que se acabe la misa, como para estar hablando con Él todavía, poder estar sabiendo que Él está ahí conmigo, está presente, y tenemos que hacer las oraciones después de la misa. Hay muchas oraciones después de la misa que se pueden hacer. Y hay bastantes, el Señor mío Jesucristo, la oración de San Miguel Arcángel, la oración de miradme, oh mi buen Jesús. Hay muchas oraciones, la oración de San Bernardo. Hay bastantes oraciones que nos ayudarían mucho como para vivir bien la comunión y poder estar en gracia todavía con Él en pleno. O sea, es algo que te ayuda. Voy a hacer unas reflexiones sobre valores de la Santa Misa antes de terminar, y lo voy a leer de unos temas de San Buenaventura, por ejemplo. Decía San Buenaventura: la Santa Misa es el compendio de las maravillas que Dios ha hecho a los hombres. Fíjense, la Santa Misa, todo lo que tiene la Santa Misa es un compendio de todo lo que ha hecho Dios a nosotros. Y por eso tiene tanto valor la Santa Misa. Otro de los teólogos, San Agustín, nos decía que al que participa devotamente en la Santa Misa alcanzará grandes auxilios para no caer en pecado mortal. Fíjense, la Santa Misa te da auxilios, te da gracias para no caer en pecado mortal.
y se te perdonarán sus defectos, pecados veniales e imperfecciones. O sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos imperfecciones o pecados veniales? Pues la Santa Misa te perdona todo eso. O sea, qué maravilla. O sea, el tener pecado mortal, pues vas con un sacerdote a confesarlos. Pero los demás, las imperfecciones, pues a lo mejor, pues no te acuerdas. Pues la Santa Misa te limpia de todo eso. Quizás no te acuerdas cuando te confiesas, las imperfecciones, pues hay tantas, y pues la Santa Misa te va a ayudar para borrarlas. También San Agustín decía, no tendrá mala suerte, o mala muerte, perdón, no tendrá mala muerte quien escucha y participa con devoción y asiduidad la Santa Misa. Imagínense, no tendrá mala muerte. O sea, ¿a quién no le gustaría no tener mala muerte? O sea, ¿a quién no le gustaría morir en paz? Pues todos vamos a morir, pero ¿por qué no morir en paz? O sea, la Santa Misa te va a ayudar a eso. Con la celebración de la Santa Misa, dice, se alivian los sufrimientos de vivos y muertos, especialmente de aquellos por quienes se celebra el santo sacrificio de la misa. O sea, nosotros podemos también ofrecer la Santa Misa por vivos y por muertos. O sea, siempre el Padre, cuando está en el ofertorio, hablamos de los vivos y hablamos de los muertos. Y cuando habla de los vivos, pues puedes ofrecer la Santa Misa por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, por tus cuñados, cuñadas, y pues toda la familia extendida. O sea, ahí la puedes tener. ¿Sí? Otro, San Lorenzo de Puerto Mauricio decía que la celebración de la misa vale tanto cuanto vale la muerte de Cristo en la cruz. O sea, pues vale todo el sacrificio de Jesús. La Santa Misa, porque se está celebrando ahí lo mismo, el santo sacrificio de Jesús. El Papa Eugenio, uno de los papas, los grandes papas que escribió mucho sobre la misa, dice, más provecha para la remisión de la culpa el participar en una misa que todas tus oraciones del mundo, todas las oraciones del mundo. O sea, es tanta las gracias que te da la misa que por más oraciones del mundo que tengas, no te da tantas remisiones de la culpa como la misa. Y finalmente quiero terminar esto con una frase que me gustó mucho y que vale la pena como recordar. Y es la siguiente: más vale una misa en vida que 1000 ofrecidas por la misma persona después de su muerte. Imagínense todo lo que vale una misa en vida. Entonces, pues que no perdamos esta oportunidad que tenemos de vivir la Santa Misa y de realmente aprovechar cada una de las partes que tiene la misa y lo que podemos ir haciendo cuando estamos en la misa, y que hay que vivirla con todas las 5 formas cuando vamos a una misa: alabar al Señor, dar gracias al Señor, pedir perdón, ofrecernos al Señor y finalmente pedir ayuda. Y esto nos va a ayudar, nos va a llenar en la Santa Misa. Para terminar, como siempre, pues tengo algo que pedirles. Un propósito del mes, como decía mi amigo Mario Guillén, que les voy a dejar tarea. Ahora que conozco mejor lo que es la misa, trataré de poner mucha atención y sentirme muy cerca de Jesús durante ella. Bueno, pues ahí vamos a tratar de poner mucha atención en todas las partes que tiene la misa, y les aseguro que ya no va a ser una misa para salir de de un compromiso, sino para alimentarnos en cuerpo y alma, pues nuestra alma, que es tan importante, y prepararnos para la vida eterna. Pues muchas gracias.